tardes, amigos y amigas de Latinoamérica. Hoy, un día más, en Zoom 17 a las 7, Fundación para la Seguridad del Paciente le da las más cordiales de las bienvenidas. Aquí está, bueno. Oye, vamos a hablar con una hermosa dama, Nancy Moreno Castro. Ella es magíster en Administración en Salud, máster en Sistemas Integrados de Gestión y especialista en Seguridad del Paciente. Y nos va a contar en esta oportunidad la experiencia vivida al asistir en el Congreso de Dubái. Por esa razón hemos titulado esta presentación como Relatos del Congreso de Dubái. Así que, estimada Nancy, eh, muchas gracias por querer estar, muchas gracias por querer ser parte de nuestras transmisiones y compartir la experiencia de vivir la seguridad del paciente. Así que, bienvenida, le dejo la pantalla y tiene la posibilidad de compartir alguna presentación si usted lo estima conveniente. Bueno, como les decía anteriormente, hubo un congreso en Dubái donde se vivieron muchas experiencias exitosas porque definitivamente, pues ustedes lo saben, es un país con una tecnología bastante avanzada y de verdad que se puede decir que a pesar de que aún todavía hay errores asistenciales, clínicos, eventos adversos, prevenibles, no prevenibles, es importante aclarar que el país trabaja mucho en temas de la estadística, del seguimiento, hace mucho énfasis a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, y habla mucho de la cultura de seguridad del paciente para evitar pues muertes y daños a los pacientes en general. Se vivió pues una experiencia de 4 días donde hablaba mucho de las infecciones, hicieron mucho de énfasis en el tema de salud mental, que el paciente con problemas de salud mental pues tenía como dos inconvenientes, el enfermo y fuera de eso pues tener esta enfermedad pues compleja. Puede pasar la pantalla, por favor. Ellos, la siguiente, ellos han hecho, digamos, unas estadísticas y han hecho, digamos, un margen de tiempo en cuanto a lo que ha sido la seguridad del paciente en un instituto muy importante allá en Dubái, donde ellos hablan de la seguridad del paciente sin llamarlo así, seguridad del paciente, desde 1968. Hablan de temas como el Instituto de Investigación de Atención de Emergencias, hace como el primer, digamos, enfoque en este tipo de información de seguridad del paciente. Desde 1971, hace más o menos 50 años, digamos, hace una primera publicación de problemas que existen en dispositivos médicos. O sea que el tema de los dispositivos y la tecnología no es de ahora, sino que hace mucho tiempo vienen generando inconvenientes, digamos, los dispositivos médicos y las tecnologías en la salud. En el 1973, en los Estados Unidos, se envía, digamos, una propuesta sobre hacerle más, digamos, vigilancia a estos dispositivos desde varias expectativas. Hablan de 1982, lanzamiento de herramientas de apoyo, de tomas de decisiones frente a qué hacer con las malas prácticas en temas de todo lo que tiene que ver con errores asistenciales. En 1977, 97, perdón, se hacen ya evidencias científicas referente a todos los riesgos que el paciente corre en los malos procedimientos, en las malas prácticas, en los errores por el tema de que el paciente a veces es atendido de una forma rápida, sin tener en cuenta, digamos, los riesgos que tiene el paciente en cuanto a la medicación segura. Entonces, vemos a lo largo del tiempo que la seguridad del paciente no es un tema nuevo, es un tema que viene generando, digamos, más conciencia frente a los laboratorios, al sistema de salud en general. Ahora, digamos, en el 2016
ya existen, digamos, recursos en todo lo que tiene que ver con las pruebas genéticas, que hace también parte de referencia a la seguridad del paciente. Ellos han desarrollado una integración de desarrollos, digamos, y herramientas de apoyo, donde la seguridad del paciente prima, y ahora en este momento, digamos, están trabajando de una u otra forma con un tema importante que la OMS también hace referencia, que son digamos, las prácticas seguras de la medicación. Eso es un reto que tiene la Organización Mundial de la Salud frente a una medicación sin daño, y ese fue el eslogan de este año de la Organización Mundial de la Salud, que se lanzó el 19 de septiembre, del 17 de septiembre, perdón, del 2022, donde se habla de la medicación sin daño al paciente. Entonces, esa es una historia de una u otra forma que en otros países se ha venido desarrollando. De pronto, nosotros acá en los países de Sudamérica de pronto no recordamos toda esta historia, pero sí también la hemos vivido, pero ya en este momento en nuestros países ya está como más el enfoque a este tema de seguridad del paciente, a vigilar los laboratorios clínicos, a vigilar la tecnología, a revisar la atención centrada al paciente y todos esos temas que en ese momento generan un impacto bastante alto en lo que tiene que ver con la atención central al paciente. La siguiente, por favor, doctor. Entonces, teniendo como, digamos, un resumen, el objetivo primordial, digamos, de lo que ellos hacen y que nosotros también hemos trabajado, pero de una manera pasiva, digámoslo así, en seguridad del paciente es, digamos, el tema de los sistemas de información y la notificación de los eventos. Allá es el evento y el incidente es reportado diariamente, o sea, diariamente en los hospitales se puede decir que hay 20, 30, 40 reportes en un día en cada uno de los servicios. Ese tema de la cultura del reporte es importante porque, digamos, no hay una cultura real porque todavía se siente que el reportar es algo punitivo y no que lo que busca el reporte es mejorar y que no ocurra pues en ese momento ese tema pues de que el evento se quede sin conocerse y que vuelva a ocurrir, porque el inconveniente de un evento es que vuelva a ocurrir nuevamente si no se le hace el respectivo seguimiento. Otro objetivo primordial son las prácticas seguras que utilizan para realizar el tipo de cirugía, el tema del diagnóstico al paciente. Entonces son prácticas que se utilizan que son seguras y lo que hacen es mitigar o minimizar el riesgo a los pacientes. La cultura del reporte, la cultura de que la seguridad del paciente se debe vivir diariamente y no esperar pues el día que sea la seguridad del paciente o el día del comité o el día del evento que hay que reportar. No, la cultura se genera diariamente y en cada momento que es atendido un paciente. Otro tema importante es la formación al personal de la salud, de la formación inclusive a los hábitos que se les da al personal de la salud, a todas las personas que intervienen en esos espacios de la atención. Y no solamente al médico, al auxiliar, a la enfermera jefe, al especialista, sino a esa persona que contribuye al proceso, a la misma junta directiva, al personal del aseo, al personal de la parte administrativa, a todo el personal que interviene en la parte de la atención al paciente. El tema de la investigación, es importante también desarrollar el tema de la investigación porque allí es donde uno se puede dar cuenta que estamos por trabajar aún, que nos falta todavía por mejorar. Entonces son temas importantes que de una u otra forma hacen parte de esa estrategia de la seguridad del paciente.
Entonces, también hay unos propósitos, digamos, en cuanto a lo que ellos hacen enfoques, son conversatorios para el mejoramiento que se hace diariamente. La parte del paciente trazador, que hace parte de la seguridad del paciente, la unidad de análisis, simulación de escenarios. Eso se hace cuando hay un incidente, que digamos que incidente es la puerta de entrada al evento adverso, donde simulan qué hubiese pasado si ese incidente no se hubiese detectado. Las rondas de verificación no es revisar digamos, al otro especialista, al profesional, sino hacer rondas de verificación que son diferentes a las rondas de seguridad. Eh, hay unos espacios que dicen que el programa de apoyo a las segundas víctimas, donde las segundas víctimas es el profesional de la salud. Hay gestores por la seguridad del paciente, más que gestores, digamos, mentores en seguridad del paciente, gente especialista en temas de seguridad del paciente, donde no improvisan, sino que tienen un conocimiento amplio a ese tema. El tema de las, de la, del conocimiento y la socialización de los protocolos cuando entran a un servicio, no es el entrar porque no a reemplazar, sino que se hace una estrategia de educar a ese profesional que llega con los protocolos que tiene establecido cada uno de los servicios. La siguiente, por favor. Entonces, de pronto esto hace parte y podemos, digamos, hablar que nosotros de pronto sí lo hacemos, pero nos falta aún, y de hecho ellos aún, como les digo, todavía tienen errores asistenciales, muertes de pacientes, pero más sin embargo, digamos que la atención de una u otra forma, digamos, se puede ser más personal, más con seguimiento. También hablaron mucho del tema de las consecuencias, teniendo en cuenta pues del COVID-19. Hablaron que siempre han habido unas pandemias como la ébola, como que la peste negra, la viruela. Siempre ha habido pandemias, pero más sin embargo, para esta pandemia no estábamos preparados en temas de seguridad del paciente. Seguramente, sin saber estadísticas puntuales sobre este tema, se puede decir que hubo muertes digamos, por eventos, incidentes adversos que pues no se tienen en estadísticas, pero sí tienen que haber porque no había preparación para este tema. Entonces, ¿cuántos profesionales de la salud no murieron en el mundo entero por el contagio? Porque no se supo manejar en su momento o no estábamos preparados para manejar digamos, ese momento, esa pandemia, y no estábamos preparados ni en infraestructura, ni en conocimiento, ni en todo lo que pues a nosotros, pues a todos el mundo nos tomó pues como de sorpresa. Entonces, qué tanto la seguridad del paciente había minimizado todos estos, digamos, eventos que ocurrieron alrededor de estos 2 años prácticamente de pandemia? Entonces también hicieron mucho énfasis en ese tema. O sea, cómo hubiésemos mejorado o qué hubiésemos evitado por falta de programas defectuosos de prevención y control de infecciones, incluso pues que uno no pensaría que en países desarrollados y de altos ingresos como este no debería de pasar, pero más sin embargo sí hubo parte, digamos, de preparación en esto, y que hace referencia a un buen programa de seguridad del paciente en los hospitales y las clínicas en el mundo. Y más en este país, pues que tiene un alto grado de ingresos y un país más desarrollado que el de nosotros. Siguiente, por favor. Un tema importante que, como les digo,
Fueron 4 días, 4 días de congreso y pues es mucha la información que uno de pronto, pero traté como de minimizar un poco y hacer un resumen y de una u otra forma me llamó mucho la atención el tema de la salud mental y la seguridad del paciente van de la mano, o sea, cuántos problemas, digamos, las patologías que conllevan a tener un problema de salud mental. Inclusive cuando un paciente se le informa sobre una patología, no pensamos en qué va a hacer el paciente. O sea, nos quedamos solamente con el diagnóstico del paciente, pero de pronto no vamos más allá que ese paciente qué siente si se le dice que tiene un cáncer, si se le dice que tiene algún otro diagnóstico. Entonces, allí la seguridad del paciente por parte de la información que se le da a ese paciente de su patología de base, que nos quedamos allí, nos quedamos como un poco cortos en indagar más el paciente, qué siente, qué puede, digamos, sentir el paciente o pensar el paciente, y eso le afecta a la parte de la salud mental. Entonces, podemos, digamos, enfocarnos o pensar cuando tengamos un paciente el cual tengamos una patología, pensar, bueno, esta persona o este paciente tiene este diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la parte que no solamente le vamos a tratar el tema de su patología, sino el otro tema? De pronto el familiar que no le quiere decir al paciente que está enfermo por cualquier motivo, entonces eso hace parte también de seguridad del paciente. Cuando el paciente, digamos, no quiere hacerse el tratamiento porque considera que le da temor, siente que no es capaz, todas esas cosas hacen parte de la salud mental. Entonces, cuando hablamos de todos esos pacientes o de todas esas patologías, nos quedamos solamente allí, pero nunca pensamos en la salud mental del paciente. Entonces, eso es un tema muy importante que tenemos que, digamos, nosotros indagar y de pronto ir más allá en ese tema pues, de la salud mental. Entonces, por eso se dice que la seguridad del paciente y la salud mental van de la mano, para de una u otra forma tratar de mirar desde el tema profesional de la salud qué hay más fuera de lo normal del paciente. Continuemos, doctor, por favor. Bueno, también tenemos, digamos, continuando pues con el tema, no solamente ese paciente, digamos, tiene problemas con ellos y con él, sino también la familia y el personal de la salud se ve afectado cuando tiene que dar, digamos, un diagnóstico. Entonces vemos cómo también ese tema de seguridad del paciente afecta a esa segunda víctima, que es el profesional de la salud. Estudios, pues allá en Emiratos Árabes, dicen que 3 enfermeras en Emiratos Árabes durante la pandemia de COVID-19 muestran signos de trastorno de estrés postraumáticos. O sea que no solamente es el tema de la salud mental en el paciente, sino también en el profesional de la salud. También se habla de esa enfermedad llamada burnout, que es estrés laboral, y también hace parte porque un paciente que es atendido por un profesional de la salud que no está bien, entonces allí pues los dos y esos temas de seguridad del paciente. Exposiciones repetidas al trauma y sufrimiento a la muerte, porque así sea que el paciente, que el médico o el profesional de la salud esté dispuesto a atender al paciente, pues en tiempos de COVID, pues también había temor en ellos, en atender al paciente. Entonces ahí se genera también un tema de que el trabajador de la salud se vio muy afectado y tampoco pienso yo que estábamos preparados para esa parte. Llegaban momentos en que habían pacientes que se volvían agresivos, porque pues, usted sabe que el COVID tenía muchas, digamos, formas de manifestarse,
y pues el temor de la persona a morir por todo lo que se decía y lo que pasó. Entonces eso había pues que el paciente agredía a los profesionales, habían riesgos. Entonces eso no solamente afectaba, digamos, al paciente, sino al profesional de la salud. Otro, siga por favor, doctor. Bueno, ese tema sigue, pues el tema del estrés laboral, las cargas administrativas. Habían personas en cuanto que experimentaban una depresión, pues que por eso habían causas de incapacidad, también síntomas de ansiedad, digamos, eso es un dato específico que lo tiene la Organización Mundial de la Salud, que el tema en los profesionales de la salud, digamos, había muchos profesionales que sufrían de depresión y ansiedad y pues de una u otra forma eso disminuía la productividad porque pues de hecho no había personal de la salud porque también hacían parte de esa enfermedad del COVID-19. Entonces estábamos como maniatados y no solamente nosotros, sino también ellos y vivieron esa experiencia donde pues tampoco estaban preparados, pero que de una u otra forma, así sean o sea, de un estrato social o bueno, un ingreso más, pues tenían los mismos problemas y no estaban preparados y el profesional de la salud también se sentía incapaz de atender a la población como tal. Entonces, eso hizo que el sistema de salud pues gastara y más sin embargo no se podían atender los pacientes que ellos querían y las pérdidas humanas inclusive la pérdida de productividad de los mismos fue bajando por ese proceso pues que anteriormente les informé. Siga, doctor, por favor. Bueno, pues eso es como también como estudios que de una u otra forma el impacto de la salud mental en esos países, digamos, fue grande, pero más allá dice que durante la última década, digamos que los médicos, o sea, la industria de la salud, digamos, ya está pensando que según las estadísticas y los estudios que han hecho, que pueden haber una escasez de 12 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo para el 2035. O sea que de pronto podemos decir que ya las personas no quieren estudiar, digamos, medicina porque todos los riesgos, y eso es algo como delicado, ¿no? Porque pensar que en unos 15 años o digamos menos o más o menos, ya esos son estudios, ¿no? Que hicieron allá y en el mundo, ¿no? Que digan que no van a trabajar precisamente por los riesgos que tienen los profesionales de la salud, es como para preocuparse. Entonces es por eso que de una forma, tenemos que empezar a fortalecer esa seguridad del paciente, que se conozca más antecedentes, que se conozca más estadísticas para que definitivamente cambiemos las perspectivas y pues que las personas sepan que, pues, que trabajar en el sector salud y que ser un profesional de la salud es algo, digamos, como antes se pensaba, o sea, que se hace algo, digamos, voluntario, que las personas que estudian medicina o que estudian, que se especializan y están en el sector salud, sean personas que lo hagan por su condición, porque es una voluntad, una vocación el estudiar medicina y el hacer pues un estudio en ese tema. Entonces, es como trabajar más en la seguridad del paciente, no solamente pensando en el paciente, sino también en el trabajador de la salud, pensando en la institución en la salud, no solamente, porque la seguridad del paciente no solamente es de seguridad del paciente, ni de su familia, es involucrar a ese profesional de la salud, a esa segunda víctima, como la llamamos, y lógicamente eso conlleva trabajar
a la tercera víctima, que es la institución prestadora de servicios de salud. Entonces, es como una invitación, o sea, a empezar a mirar desde otro enfoque que busca también la seguridad del paciente, que no solamente se quede en el paciente nomás, y que si eso, digamos, conlleva, hace un impacto en los profesionales de la salud para ese tema tan importante, que es la seguridad del paciente y todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la salud, o los profesionales de la salud. Siguiente, por favor. Bueno, también podíamos hablar, digamos, que digamos, el impacto de la salud también a veces se veía, pues esto haciendo énfasis a lo que ocurrió en el tema del COVID-19, en que había mucho, pues, digamos, había mucho tema que tenía que ver con la parte de los suministros, pues en todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces no en los precios de los insumos, los dispositivos. Entonces, eso, encontrarse que un profesional de la salud no tenía los insumos, dispositivos disponibles, era causa de estrés también. La calidad de los servicios de salud, la falta de, digamos, de los proveedores que no habían, bueno, todo eso así, toda esa parte generó un impacto en la salud mental de los trabajadores. Entonces, es por ello que el tema es importante, digamos, pensarlo, no solamente de la expectativa de digamos, del paciente como tal, sino hacer mucho énfasis en la parte de los trabajadores de la salud, que en este momento pues somos los que de una u otra forma tenemos digamos un tema importante que es como la responsabilidad de la atención del paciente como tal. Sigamos, por favor. Bueno, la salud mental, digamos, es importante y pues se habló mucho porque eso hace parte del acceso a la atención adecuado, o sea, tener un paciente, digamos, un especialista o un médico o un profesional de la salud, digamos, normalizar el tratamiento, mejorar la salud del paciente, mejorar la satisfacción. Eso es como la salud integral, no solamente el paciente, sino el profesional para generar una expectativa en la atención más importante o en la atención del paciente como tal. Sigamos, por favor. Bueno, en la parte de la mitigación de las preocupaciones que impactan la seguridad del paciente, digamos que hablaban el tema de tratar a la persona en su totalidad, o sea, en el ser como tal, o sea, como un enfoque sistémico, no solamente como el tema del profesional, del médico, no, sino en el ser, el ser. También digamos, el, el lugar de trabajo que apoya la resiliencia del bienestar de los empleados y la educación, la salud mental del profesional. Entonces, digamos que esas son las claves para que la mitigación de las preocupaciones que impactan a la seguridad del paciente en los profesionales de la salud. Entonces, ellos lo tienen muy claro, ¿no? Que más allá del paciente es el profesional de la salud el que debe de contribuir a tener una buena, digamos, salud mental para poder, digamos, mitigarlas, todo lo que tiene que ver con la atención al paciente como tal. Sigamos, por favor. Bueno, digamos que ellos hablaban de estas tres dimensiones, lo que es la mente, el cuerpo y el corazón, que había que, digamos, equilibrarse en estas tres partes tres áreas para que el profesional de la salud estuviese, digamos, bien para poder dar una buena atención al paciente. Entonces, si esto estaba equilibrado en el personal de la salud, pues lógicamente eso hacía o contribuía, digamos, a la buena atención de la seguridad del paciente en general.
Sigamos, por favor. Bueno, también hablábamos, ya les he dicho esto, de la parte de la resiliencia, recuperarse después de una dificultad del factor estresante. Digamos que eso hace parte de también de lo que les he venido hablando, de la parte de lo que tiene que ver con qué hago yo para que el empleado, esté bien para poder atender al paciente como tal, las herramientas que yo le doy al profesional de la salud, el acceso a la atención, o sea, hacer como digamos, un entorno donde el paciente, el profesional se sienta muy bien para que haga una atención, digamos, excelente al paciente. Entonces, ni siquiera, perdón, piensa mucho, digamos, lógicamente en el paciente, pero realmente va más allá de la atención al paciente, sino al profesional de la salud, y el enfoque que se les da es un enfoque bien, digamos, alto en ese proceso. Sigamos, por favor. Bueno, si quieres sigamos, que eso hace parte de lo que ya he venido mencionando. Bueno, también pues había muchos, temas que hacían parte digamos, de la atención al usuario. Digamos que aceptábamos que las personas sean resilientes, enfrenten turnos exigentes. Digamos, ellos dicen que ellos hacen los tiempos, digamos, proporcionales, prevenir y reactivar proactivamente el estrés. Ellos trabajan mucho en el tema del empleado, como les he venido diciendo, priorizando el bienestar y el autocuidado como parte de la cultura. Digamos, ellos hacen políticas, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con los colaboradores, donde para ellos el bienestar y el cuidado personal se refleja en políticas y comportamientos, digamos, que hace la clínica, los hospitales, frente a lo primordial, que es el tema de que se sientan bien en cada momento, que el profesional de la salud sienta que va a trabajar 8 o 10 horas, pero que tienen, digamos, que hay un cuidado y lo hacen de la parte del bienestar, ni siquiera pensando en la institución y en los ingresos, sino que en el bienestar del personal de la salud. Entonces, esa parte seguía siendo muy importante o sigue siendo muy importante. Sigamos. Bueno, también el tema de la educación, digamos, las herramientas adecuadas para la educación sobre el agotamiento por el estrés y, digamos, el tema del acceso, el tema del equipo de atención, de todo lo que tiene que ver con acceder a los servicios, a tratamiento, a todo lo que tiene que ver con la parte de equipos de protección, de protección personal, de que la persona tenga, digamos, su barrera de protección, tomar el tiempo para participar en actividades de renovación. O sea, no solamente ellos, digamos, piensan en beneficiar al paciente, sino digamos, en todo lo que ellos utilizan para minimizar los riesgos a los pacientes. Y la educación hace parte importante, que ellos conozcan. Por ejemplo, ellos hacen unas capacitaciones en cuanto al manejo, por ejemplo, los equipos, así sea el personal que no tenga que manejarlo, pero conozcan cómo se prende el equipo, cómo se desconecta el equipo, cómo se conecta, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, de educación de esos pacientes, la parte de la renovación, para que ellos, digamos, se flexibilicen los turnos, todo eso hace parte de lo que ellos
trabajan en ese tema de seguridad del paciente. Sigamos, doctor, por favor. Bueno, digamos que como importante, digamos, ellos tienen como digamos, ellos dicen que si tenemos éxito o fracasamos en la vida depende de nuestra capacidad para conquistar los desafíos, de nuestras oportunidades y descubrir las oportunidades de nuestros desafíos. Entonces ellos hablan mucho el tema de la comprensión retrospectiva, el tema de la previsión, digamos, empezar como digamos, a reflexionar de lo que se aprendió antes con todo lo que viene pasando, digamos, tener la capacidad de interpretar y responder equilibrando la retrospectiva y la previsión para crear una nueva visión en el momento. O sea, como que todo lo que nos ha pasado, digamos, con todo este tema, pues teniendo en cuenta pues lo que pasó con el COVID y cualquier evento que ocurra en una institución que presta un servicio de salud, que nos sirva para prepararnos para lo que viene. Por ejemplo, el tema de las tecnologías en la salud lo hablan ellos mucho, es cómo podemos todavía a estas alturas definir que hay equipos o tecnología o dispositivos que vienen con errores. Entonces, es como mirar cuáles son los errores o detectar de una u otra forma los errores principales que tienen los laboratorios, por ejemplo, en dispositivos, medicamentos, insumos, y saber que tenemos un alto grado, digamos, de riesgos con esos equipos. Entonces, empezar a mirar de una u otra forma qué venimos trabajando frente a la detección de eso, para que eso nos sirva la capacidad de predecir y prepararnos para el futuro. Entonces, es por eso que debemos de trabajar en mucho el tema de la cultura del reporte, porque si nosotros tenemos, digamos, estadísticas bien claras sobre lo que nos puede pasar en temas del no reportar, digamos, los incidentes, que es la puerta de entrada a un evento adverso, eso nos ayuda a prepararnos para que no nos ocurra, y eso minimiza, lógicamente, los eventos adversos y los riesgos que hay en temas de seguridad del paciente. Entonces empecemos nosotros digamos, a ver qué nos está pasando, qué hemos vivido en el pasado en temas de todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, en temas que tienen que ver con lo que ha pasado y lo que nosotros podemos evitar. Entonces hacer como digamos, una retrospectiva y comprender en la parte de salud qué podemos trabajar para que se minimicen los riesgos frente a los eventos adversos, incidentes que ocurren. Porque aún todavía aún ocurren pacientes que se les aplica un medicamento que no es, por la vía que no es, porque no verificamos los correctos, porque no hacemos listas de chequeo en cirugía, porque hacemos protocolos y no los socializamos. Entonces entonces empecemos a mirar, digamos, de lo que ha pasado, digamos, en el pasado, y empezar digamos, a construir, digamos, varias, digamos, a construir para que no nos vuelva a pasar lo que ya pasa en hospitales, en clínicas, en el mundo entero. Porque todo el tiempo vemos noticias, vemos casos, pero más sin embargo vuelven a pasar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? O sea, ¿cuál es la capacidad que hemos tenido de reflexionar para aprender que el pasado o lo que nosotros nos ha pasado no nos sirva como para medir y empezar a trabajar en ese tema? Entonces, por eso es importante el reporte, por eso es importante revisar la cultura que tenemos del análisis del reporte. ¿Cuántos profesionales de la salud se les pregunta que si conocen el protocolo de Londres, que si saben que es un incidente, un evento adverso? Y todavía nos queda, digamos, la duda si el profesional de la salud tiene la capacidad para responder y para conocer este tema tan importante. Siguiente, por favor.
Entonces, digamos que tenemos que empezar a pensar en eso, en lo que les hablaba, o sea, empezar a mirar cuál es la cultura, a medir la cultura en las organizaciones, digamos, una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud es mirar cuántos incidentes tenemos en el mundo, eventos adversos, el participar de los líderes, de las personas que hacen desarrollo de los eventos adversos, de que nosotros hagamos una gestión real, una investigación real del evento, que no hagamos un comité, sino que así por hacerlo, sino que sea un comité aterrizado, que hagamos retroalimentaciones, no solamente al personal de la salud, sino a la alta dirección para que conozcan realmente qué pasa en una institución, cuál es el costo realmente cuál es el costo de un incidente, un evento adverso. El siguiente, por favor. Eso es importante tenerlo en cuenta, el costo que me vale a mí un evento adverso, un incidente. El otro. Entonces, eso es como digamos, el resumen, digamos, digamos, en resumen, lo que se vio. O sea, vuelvo y le repito, o sea, fue algo grande, pues porque es mucha información, allá todo lo miden, estadísticas, pues, de lo que ocurre diariamente en los hospitales, que no solamente son incidentes, sino eventos adversos a diarios, 20, 30, porque el reporte, la cultura realmente de seguridad del paciente es importante, se tiene como principal, es un proceso más de la institución. Entonces, de pronto nosotros estamos, digamos, en esa función y pues realmente, a pesar de que vamos a pasos, digamos, a pasitos, pero creo que ahora en Sudamérica estamos trabajando en eso y la idea es como enfrentarnos a este reto de responder realmente a lo que es realmente seguridad del paciente y tener conocimientos claros e incidentes muy puntuales y análisis para realmente minimizar el evento como tal y volverlo como una herramienta y un plan de mejora día a día en la organización. Entonces, eso es como en general, pues algo muy puntual. Vuelvo y les digo, podíamos hablar todo un día, 2 días o 3 días sobre temas específicos, pero traté de hacer algo muy puntual en ese tema. No sé si tiene preguntas, dudas o ya es concluido. No, muchas gracias una vez más por tu gentileza de compartir. La verdad las cosas, bueno, dos preguntas en realidad. Ahora, considerando Sí, que estuviste en un país de altos ingresos, ¿se nota sí. realmente la diferencia estructural? La diferencia es de la estructura de la atención de salud, la diferencia en la dotación de recursos humanos con lo que son nuestras realidades aquí en Latinoamérica. Sí, claro, sí, porque allá tecnología y recurso humano hay pues más que uno quisiera acá, ¿no? La parte de estructura, la parte de infraestructura como tal es muy buena y ahí de una u otra forma los hospitales es una cosa impresionante en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructura y también personal de la salud. Claro, nos llevan de pronto años en ese tema, aunque ellos son muy nuevos, entre comillas, pero porque ellos no hacen sino hace 20 años se construyeron, pero lo han hecho de una manera diferente y pensando en el paciente. Ahora, Pero pues obviamente es importante pues aclarar por los ingresos, ¿no? Pero pues nosotros también en cuanto a la parte, digamos, central del usuario, también hemos trabajado y ellos yo pienso que también estamos ahí al ladito, pero no tampoco así que no, en la parte del usuario no, porque nosotros de pronto somos más cálidos, somos más, eso es lo que noté en cuanto a lo que ellos plantean pues en la atención al paciente. Y ahora, eso es importante. desde el punto de vista como país de altos ingresos, claramente ellos invierten mucho en recursos humanos. Lo que usted cuenta, cierta preocupación por la salud mental, la salud física, hay mucha inversión en recursos humanos.
Ahora, esa inversión en el recurso humano se traduce en un compromiso o involucramiento del recurso humano en lo que es la productividad del sistema. Sí, claro, se convierte porque finalmente, digamos que el profesional está sabiendo que la institución está invirtiendo en él, entonces eso ya se genera un compromiso como tal entre el profesional y la institución. Además que allá hay mucha cosa, allá se, digamos, hay mucho, lo es público, ¿no? Es algo público, pero más sin embargo hay estándares de privados, pero finalmente sí hay mucho compromiso entre el profesional de la salud. Y eso lo vi Y, mucho en el cuanto. y el esquema, ¿cuál es qué porcentaje la parte pública, qué porcentaje la parte privada, los establecimientos en Pues salud? el tema como tal, como porcentaje, no lo sé, pero sí sé que hay muchas patologías que el gobierno lo hace, digamos, gratuito, pero lógicamente como acá, si usted quiere algo mejor, pues tiene que hacer un ingreso, pero pues lo público hace mucho, digamos, ayuda al paciente como tal. Ujú. Ok. Eso es lo que... Ujú. Bueno, Nancy, bueno, estimados amigos de Latinoamérica, hoy día conversamos con Nancy Moreno Castro, que nos dio un paseo por sus paseos, digamos, en las altas ciudades de una cultura diferente que es el mundo en Dubái. Nancy, era de las cosas que muchas gracias por tu gentileza de querer compartir. Para nosotros un verdadero Bueno, doctor. entretenido. Así que nada, te dejo la pantalla para que te despidas de mi parte. Muchas gracias. Bueno, ok. Muchas gracias por la invitación, doctor Hugo, y me complace de verdad contar esa experiencia exitosa y pues